Muy buenas a todos los oyentes. Nosotros somos de la licenciatura en Física y Tecnología Avanzada y hoy hablaremos un poco sobre matrices aplicadas en curvas cónicas. Las cónicas fueron estudiadas por Apolonio ya hace muchos años. Él les asignó el nombre por las que las conocemos hoy en día, como hipérbolas, parábolas o elipses. Realizó importantes experimentos, los cuales fueron dirigidos a la óptica. Además, es importante resaltar que las cónicas han dado grandes aportes a la física, como lo es la descripción del movimiento planetario. La definición de cónica es muy simple. Tenemos un cono, el cual es atravesado por un plano. Ese plano describirá una curva que puede tener diferente forma dependiendo la inclinación. Básicamente estas curvas pueden formar circunferencias, hipérbolas, parábolas o elipses, dependiendo de cómo las acomodemos. Existen casos especiales en los que la intersección de este plano con el cono no forma circunferencias, parábolas, elipses o hipérbolas. En este caso, el primero, tenemos que el plano pasa por el vértice formando un punto. En el segundo caso, tenemos que el plano forma una recta. Y en el tercer caso, tenemos que el plano forma dos rectas. Existe una ecuación general para describir estas cónicas, y es la que tenemos aquí en el primer renglón. Esta ecuación, al ser modificada, puede describir cualquiera de las cuatro curvas que ya mencionamos antes. El objetivo es, mediante matrices, realizar un cambio en esta ecuación, cual se puede hacer aplicando conceptos como lo es el producto matricial. Clasificación de las curvas cónicas. ¿Qué es una superficie cónica? Son las intersecciones entre un cono y un plano. A la recta que permanece inmóvil se le denomina eje de la superficie, a la recta que gira se le denomina generatriz y al punto en donde intersectan estas rectas se le llama vértice. Bueno, para su clasificación es en función de la relación existente entre el ángulo de conicidad que denominamos alfa y la inclinación del plano respecto al eje del cono que denominaremos como beta, y pueden obtenerse distintas secciones cónicas, en este caso la elipse, en donde el ángulo alfa debe de ser mucho menor al ángulo beta y asimismo el ángulo beta debe de ser menor a 90 grados. Sabemos que la elipse es una curva cerrada y consta de un centro, un eje mayor, un eje menor y una distancia focal. Estas son las ecuaciones de la elipse. La circunferencia es la sección producida por un plano, por este plano que es perpendicular al eje, en donde el ángulo beta debe de ser igual a 90 grados. La ecuación de la circunferencia. Esta es otra clasificación. La parábola es una curva abierta que se prolonga hasta el infinito y el ángulo alfa debe de ser igual al ángulo beta. Es la sección producida en una superficie cónica de revolución por un plano oblicuo al eje, siendo paralelo a la generatriz. Sus elementos son el foco, el vértice, la directriz y el lado recto. La ecuación de la parábola vertical y horizontal. También está la hipérbola. La hipérbola es la sección producida en una superficie cónica de revolución por un plano oblicuo al eje que forma con él un ángulo menor al que forman el eje y la generatriz, por lo que incide en las dos hojas de la superficie cónica, donde el ángulo alfa debe de ser mayor al ángulo beta. Consta de un centro, dos vértices y dos focos, y tiene dos asíntotas. La ecuación de la hipérbola. A continuación voy a resolver un problema de matriz aplicadas a una elipse. La función a estudiar es la siguiente, la cual se puede escribir de la siguiente forma como un producto de matrices. Se verifica que efectivamente es la misma ecuación y se puede escribir como
una matriz A igual a 3, 4, 4, 9. Como A es una matriz simétrica, se puede diagonalizar, por lo que vamos a calcular los valores propios usando esta ecuación, determinante de la matriz A menos lambda por la matriz identidad. Haciendo los cálculos correspondientes, llegamos a la conclusión de que lambda sub 1 es igual a 11 y lambda sub 2 es igual a 1. Ahora vamos a calcular los vectores propios asociados usando esta ecuación. Primero, para lambda igual a 11, se hacen los cálculos correspondientes y llegamos a este vector. Posteriormente, para lambda igual a 1, igual se sustituye y hacemos los cálculos correspondientes para llegar a el vector v sub 2. Ahora vamos a formar las matrices P y D. P es una matriz que está compuesta por el vector v sub 1 y v sub 2, mientras que D en la diagonal principal tiene el valor de lambda sub 1 y lambda sub 2, mientras que en la otra diagonal tiene ceros más bien. Ahora vamos a calcular el valor de P a la menos 1 usando esta fórmula. Haciendo los cálculos llegamos a este valor de P sub 1, P a la menos 1, y aquí comprobamos que efectivamente es la misma matriz. Finalmente, la ecuación 2 se puede escribir de la siguiente forma, por lo que el nuevo sistema de coordenadas es 11x cuadrada más y cuadrada igual a 6, resolviendo este producto de matrices. Y se puede observar que es una ecuación que representa una elipse cuya ecuación canónica es la siguiente. El cambio de base que realizamos define un nuevo sistema de ejes ortogonales. Las columnas de Q indican la dirección y el sentido positivo de estos nuevos ejes. Aquí se puede ver que v sub 1 es el nuevo eje X y v sub 2 es el nuevo eje Y. Posteriormente se puede ver cómo su eje mayor tiene una longitud de raíz de 6 y su eje menor una longitud de raíz de 6 sobre 11. Un ejemplo de lo que hemos hablado puede observarse por ejemplo en la parábola, donde por ejemplo si consideramos esta ecuación, donde nos interesa hallar la ecuación canónica, podemos empezar escribiendo la forma cuadrática matricialmente, como podemos observar en esta parte de aquí. Posteriormente, diagonalizamos ortogonalmente y planteamos las ecuaciones de rotación, las cuales serían estas dos aquí mostradas. Ahora bien, como tercer paso, la matriz Q hallada nos permite proponer un cambio de base o de coordenadas, como podemos observar. Después, al cambiar las coordenadas, reemplazamos en las matrices del paso 1, como aquí observamos, y posteriormente resolvemos. De esto, obtenemos la ecuación siguiente, 2y' cuadrada menos x' menos 3y' igual a 0. Como aparece y' cuadrada y no aparece x' cuadrada, podemos suponer que esta ecuación pertenece a una parábola. Una de las posibles aplicaciones de las matrices sobre las curvas cónicas podría ser cuando quieres hallar la ecuación canónica de una hipérbola rotada, en la cual se pide en esta ocasión de la siguiente expresión: x cuadrada más 4xy más y cuadrada igual a 9. Y para comenzar a hallar la ecuación canónica podríamos empezando expresando la ecuación anterior en una expresión matricial, en la cual se ve representada por tres matrices, dos matrices de incógnitas, una de 1 por 2 y otra de 2 por 1, y la matriz de coeficientes de cuadrática de 2 por 2. Ahora, teniendo presentes las matrices, podremos empezar a trabajando con la matriz cuadrática usando autovalores de lambda de 1 y 3 con sus respectivos autoespacios. Después de esto se encontrarán los autovectores y con ellos podremos armar una matriz Q que sea ortogonal. Ahora, con la matriz Q nos vamos a permitir un cambio de base en el cual nuestras matrices de incógnitas equivalen a la matriz Q por las coordenadas en la base de los autovectores x, y'. Ahora utilizaremos lo anterior para reemplazarlo en la expresión matricial, teniendo que las matrices de incógnitas tuvieron un cambio de base siendo ahora x, y la matriz cuadrática también tuvo un cambio de valores, ahora tiene el 1, 0, 0, 3. Bien, al volver esta expresión matricial a una algebraica nos quedaría como menos x' cuadrada más 3y' cuadrada igual a 9, y eso al querer igualarlo a 1 nos queda menos x' cuadrada entre 9 más y' al cuadrado entre 3 igual a 1. Y de esta manera quedaría graficada la expresión anterior como se nos pide en el problema, así demostrando que las matrices tienen una aplicación igual sobre problemas de ecuaciones canónicas en hipérbolas.